Nos dijo que buscáramos un video de glándulas mamarias y de placenta. Perfecto, ¿lo tienen? Sí. Bueno, entonces a la hora que sea, yo ya sé por entrar con la computadora. ¿Están felices, o no? Nerviosos, tenemos examen ahorita. Pues ahorita. ¿De qué examen de qué? De Examen. laboratorio de bioquímica. ¿Dónde está Rosantina? Pero ¿cómo le hace un examen de laboratorio por Zoom? Pues hace, pues por el modo y hace más preguntas como de teoría. ¿A qué hora lo tienen? ¿En la tarde? Ahorita las 2. A las 2. Pues si quieren, la clase la vemos el sábado. No, el lunes no puedo. No, es lo mejor ahorita. Mejor que acabo son videos. Pónganlos y en una hora terminamos. Ahí voy, ahí voy. Déjenme entrar, ¿no? La computadora. Todos pueden entrar, doctor. Pero entonces, ¿por qué no estoy? A ver, otra vez. Bueno, pues empiecen a la hora que quieran. Es argentino este video. Ahora sí. Que empiecen. No se oye. No se escucha, Alex. Alex. ¿Ahí? Que es que muchas células endometriales van a llenarse de lípidos y glucógeno. ¿Sí se escucha o no? Un Sí. saludo a todo el mundo, Sí. un placer estar con ustedes y el día de hoy vamos a ver el tema de placenta Espérame, déjenme a mí silencio yo. y cordón umbilical. Comencemos hablando qué es la placenta. La placenta es el órgano con la función primordial Ya de no. proporcionar una vía de comunicación entre el feto y la madre. Este tiene una difusión selectiva y no cualquier sustancia la atraviesa, de tal manera que va a evitar algunos problemas como algunas bacterias o toxinas, pero vamos a ver más adelante que hay algunas que sí pueden entrar. En él se producirá intercambio de nutrientes, hormonas y desechos de parte del feto a la madre. Miremos un poco el origen de la placenta. Tenemos esquematizado aquí a nuestro endometrio. Va a venir nuestro blastocisto, que se va a terminar insertando más o menos al 6º día post fecundación. Este va a tardar un par de días en llegar hasta el punto final, pero eventualmente llega. Cuando esto suceda, va a haber una reacción decidual, que es que muchas células endometriales van a llenarse de lípidos y glucógeno y va a llegar a ser algunas áreas muy parecidas a tejido adiposo. Esta tiene múltiples funciones, como por ejemplo alimentar al fruto de la concepción, ya que el trofoblasto que tenemos delimitado aquí
va a dar evaginaciones o vellosidades que van a terminar alimentándose de él y luego va a haber conexión con lagunas maternas sanguíneas. Entonces, más adelante, toda esta reacción decidual va a crear múltiples células deciduales alrededor de todo el endometrio. Y vamos a poder diferenciar 3 tipos de deciduas o áreas con células deciduales. Número 1, la decidua capsular, que son las células deciduales inmediatamente cercanas al fruto de la concepción. Tenemos a la decidua basal, que está en la base del endometrio, muy cercana al miometrio, y toda la decidua que, por así decirlo, sobra, que está dispersa en el endometrio completamente, se llama decidua parietal. Si miramos un poco más de cerca a nuestras deciduas que ya mencionamos, y acá está nuestro endometrio y nuestro fruto de la concepción en el medio, vamos a ver que esta empieza a producir vellosidades. Estas vellosidades se llaman vellosidades coriónicas. Cubren a todo el corión más o menos hasta la 8ª semana. Y existen múltiples tipos de vellosidades. Están las vellosidades primarias, que aparecen en la 2ª semana, las vellosidades secundarias, que aparecen a la 3ª semana, y las vellosidades terciarias, que aparecen a la 4ª semana. Cada cual tiene sus componentes importantes. Por ejemplo, la primaria solo está compuesta de citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Una mnemotecnia para recordar cuándo aparecen cada una de ellas es sencillamente sumarle un número a cuál es la vellosidad. Por ejemplo, la vellosidad primaria aparece en la 2ª semana, la secundaria en la 3ª y la tercera en la 4ª, solamente de sumarle un numerito. Algunos estarán pensando, ¿y de dónde sale este concepto del corión? El corión solamente es esta barrera externa que tiene el fruto de la concepción, que está hecho del sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo somático extraembrionario. Los 2 primeros son solamente derivaciones del trofoblasto que habíamos visto anteriormente, que son las células que van a crear todo lo que es la placenta realmente. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que después de la 8ª semana desaparecen en algunas ubicaciones vellosidades, pero en otras ubicaciones crecen más su cantidad, su grosor y su largo. Más que todo van a crecer en la parte más cercana a la decidua basal. Las que no están cercanas o en el lugar opuesto a la decidua basal van a degenerar. Debido a eso vamos a nombrar 2 porciones de la placenta. Número 1, el que tenga más vellosidades cercana a la decidua basal se va a llamar corión frondoso. Y el que no tenga vellosidades lo vamos a denominar corión liso. Si agarramos estos segmentos de acá y realizamos un corte a este nivel, vamos a ver lo siguiente en una placa histológica. Todo lo que estamos viendo acá es lo que habíamos cortado. Estamos viendo la placenta y sus múltiples vellosidades. Entonces nosotros vamos a hacer un poco más de aumento para verlas mejor. Vamos a ver una vellosidad terciaria antes de la semana número 20. Esta es una fecha muy importante porque va a haber un cambio morfológico importante que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a diferenciar cuáles son las partes de una vellosidad terciaria antes de la semana 20. Tejido mesodérmico, poco diferenciado y compactado en el medio. Tejido vascular, arterias y venas. Y en la parte interna vamos a ver eritrocitos. Esta es sangre fetal solamente. Un sincitotrofoblasto y un citotrofoblasto en la parte más externa. Pero no podemos diferenciarla muy bien en ese tipo de aumento. Vamos a poner todavía más aumento entonces. ¿Qué miramos aquí? A un citotrofoblasto que es interno y pueden ser múltiples capas. Y un sincitotrofoblasto, la parte más externa, una sola capa. Les recuerdo aquí que solamente vamos a ver sangre fetal en estas arterias y venas. Ahora, ¿qué sucede entonces después de la semana número 20? Miremos por lo tanto. Esto es una vellosidad terciaria después de la semana 20. Y miramos las siguientes estructuras. Un tejido vascular, un mesodermo y un sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto desaparece o degenera después de la semana 20 debido a la siguiente razón. Es muy complicado venir y transportar nutrientes, gases, etcétera cuando hay una barrera muy gruesa. Por lo tanto, después de la semana 20 desaparece o degenera este citotrofoblasto y permite que se mueva con mucha facilidad tanto nutrientes, hormonas y gases.
Y ahora sí podemos mencionar lo siguiente, que a este nivel de aquí vamos a ver solamente sangre fetal. Y estos eritrocitos que miramos entre vellosidades, que lo vamos a llamar espacio intervelloso, esta es sangre materna. Desde ahorita quiero mencionar que en ningún momento ningún eritrocito va a atravesar esta membrana. Solo van a difundir sus nutrientes, hormonas y desechos. Es imposible, o mejor dicho, es imposible en condiciones normales, a menos que haya un problema, una patología o una herida, que un eritrocito materno entre a la sangre fetal. Miremos un poquito cómo es esta circulación placentaria. Tenemos a nuestro miometrio con sus arterias y venas, a nuestra decidua basal, que es parte del endometrio, y vamos a ver cómo se insertan estas vellosidades. Vamos a delimitar dos estructuras que no teníamos antes. A nuestro cordón umbilical y una placa coriónica. En el cordón umbilical vamos a encontrar una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Quiero que noten el color, ya que en este caso la vena umbilical va a transportar sangre oxigenada y la arteria umbilical sangre desoxigenada. Algo al revés como lo conocemos usualmente. Y eso se debe a la mala concepción que hay de que una arteria mueve sangre oxigenada, sino que más bien una arteria es aquella que se aleja del corazón, mientras que una vena es aquella que se acerca o se mueve hacia el corazón. Y ahora eso tiene mucho más sentido considerando que estamos hablando de un corazón fetal y el movimiento que tienen las arterias y las venas. Entonces, estas arterias y venas van a sacar ramas que van a pasar a través de la placa coriónica y se van a acercar hacia cada vellosidad. Ya dentro de la vellosidad van a crear una estructura muy compleja denominado el tronco velloso y sus ramas, que es aquí donde va a suceder el verdadero intercambio de nutrientes, gases y desechos. A cada uno de estos cuadritos lo vamos a llamar un cotiledón, que es la unidad morfofuncional de la placenta, porque aquí es donde va a suceder el intercambio también de gases, sangre, etc. En cada cotiledón hay alrededor de 2 a 3 troncos vellosos y son evidentes macroscópicamente. Más adelante vamos a ver una imagen para observarlos mejor. Entonces, esas estructuras de aquí son arterias y venas endometriales, que son ramas de las arterias y venas del miometrio. Estas van a venir y las arterias en específico van a expulsar sangre a chorros hacia el cotiledón para que pueda darle sus nutrientes hacia el espacio intervelloso para ser absorbido luego por el tronco velloso. El tronco velloso actúa muy parecido a lo que son los alvéolos de los pulmones. No dejan entrar sustancias grandes, solamente dejan entrar lo necesario y las cosas pequeñas. Por lo tanto, van a pasar azúcar, lípidos, un par de aminoácidos, etc. Pero no van a pasar eritrocitos. Después de que se difundan los nutrientes, la sangre venosa o las cosas que no se necesitan y los desechos van a pasar y van a ser absorbidas por las venas endometriales. Cabe mencionar que a pesar de que no está en el dibujo, sí hay una conexión entre ellas. Solamente omití colocarlo para no crear confusiones de tipo de conexión. Ya vimos entonces cómo es esta circulación placentaria. Pero miremos un poco más acerca del cordón umbilical. Realicemos un corte a este nivel. Y miramos un cordón umbilical en un corte histológico. Este es nuestro cordón umbilical. Y no es difícil asustarse al verlo, ya que sinceramente tiene forma como de fantasma o algo por el estilo. Es una cierta neumotecnia para recordarlo. Pero ¿qué características tiene en serio este cordón umbilical? Número 1. Está cubierto por el apnios, que es lo que lo delimita externamente. Está lleno de tejido conectivo embrionario o gelatina de Wharton. Y tiene 2 arterias y una vena. Cabe mencionar como dato interesante que a principio del desarrollo hay 2 venas umbilicales, pero una termina degenerando con rapidez y al final solo queda una. Pero ¿cómo diferenciamos cuáles son las arterias y cuál es la vena? Y para eso tenemos que saber las características de las arterias y de las venas. Las arterias tienen una capa muscular más gruesa, pero menos adventicia. La adventicia es una capa de tejido conectivo que rodea directamente al músculo y sirve, por ejemplo, de protección
y para dar cierta elasticidad. La vena es su contraparte. Tiene una adventicia más gruesa, pero una capa muscular más delgada. Una neumotecnia es que la vena es como un hombre delgado, poco músculo, pero una adventicia o armadura más gruesa, mientras que la arteria tiene más músculo y menos adventicia, es decir, un hombre musculoso con poca ropa. En esta imagen, debido al aumento, no podemos observar bien cuál es cuál, entonces cambiemos de imagen rápidamente. Ok, aquí lo podemos ver mejor. Y podemos diferenciar estructuras con distinto grosor de tejido muscular. Y solo a base de eso podemos decir lo siguiente. Hagamos un poco más de aumento, que las estructuras en A, que tienen una capa muscular mucho más gruesa que la estructura en B, son arterias umbilicales. Y por lo tanto la B es la única vena umbilical. También podemos delimitar por aquí un poco de apnios y la gelatina de Wharton de tejido conectivo. Podemos observar también que la adventicia son fibras colágenas alrededor de la estructura muscular, que lamentablemente no las podemos delimitar tan bien en esta imagen. ¿Cuáles son las funciones placentarias propiamente dichas? Número 1, el transporte de gases y nutrientes, que lo he dicho hasta el cansancio en esta presentación, que es para oxígeno, por ejemplo, y dióxido de carbono, además de azúcar, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene capacidades de metabolismo. Por ejemplo, puede sintetizar glucógeno, que va a servir como una fuente de energía para más adelante. Y tiene la capacidad de secreción endocrina de dos tipos: lipídica, o a base de colesterol, y proteica. Entonces, la secreción endocrina lipídica solamente es la producción de estrógenos y progesterona. Anteriormente, la progesterona y el estrógeno eran producidos por el cuerpo lúteo, pero más adelante, la placenta puede producir todo el estrógeno y progesterona necesario. Teóricamente, es posible, por lo tanto, extirpar los ovarios y no haya un aborto siempre y cuando la placenta esté produciendo estrógeno y progesterona necesarios. Eso es un dato muy interesante. La secreción endocrina proteica consiste en 4 proteínas básicas. La gonadotropina coriónica humana, que es la hormona que produce el trofoblasto, o mejor dicho, el sincito trofoblasto, para estimular al cuerpo lúteo para que libere más progesterona y estrógeno, para que se evite que se desprenda el fruto de la concepción. La somatotropina coriónica humana es una hormona que tiene múltiples funciones, pero de la más importante tenemos que va a ayudar al metabolismo y crecimiento del feto. La tirotropina coriónica humana es un homólogo de la hormona liberadora de hormonas tirotropínicas y va a actuar en la tiroides de la madre y va a aumentar su metabolismo y liberación de hormonas tiroideas. Y la corticotropina coriónica humana, que la pongo en misterio ya que aún así, hasta el día de hoy, hay cierto debate en cuál es su verdadera función, entonces voy a omitir por el momento esta hormona. A pesar de la selectividad que tiene la placenta, siempre hay estructuras patógenas que pueden atravesarla, como por ejemplo, tenemos al virus de la rubiola, que es un virus que puede causar cataratas en el feto. Tenemos a la bacteria Treponema pallidum, que es el causante de la sífilis, que puede causar ceguera y daño a nivel del encéfalo. Y por último, el Toxoplasma gondii, que es un protozoo que también es un parásito, que al mismo tiempo, como la sífilis, puede causar ceguera y daño a nivel encefálico. Por lo tanto, puede producir la muerte o retraso mental severo. Por eso es muy importante siempre ir a chequear al médico y mirar en caso de focos infecciosos víricos o de parásitos, ya que pueden afectar de múltiples maneras al fruto de la concepción. Bueno, ese ha sido todo el tema de hoy. Fue bastante corto, sinceramente, y como les había dicho, acá les dejo la imagen en la cual pueden ver la placenta y delimitar los cotiledones. En la práctica, cuando se produce el alumbramiento y sale la placenta, usualmente se miran si quedan pedazos de cotiledón o si se desprendió alguno, ya que si alguno se desprendió, es posible que se necesite hacer alguna cirugía para eliminar, porque hay restos de placenta dentro de la madre y puede ser a la larga problemático. Acá también podemos delimitar al cordón umbilical y al corión liso que no tiene vellosidades de ningún tipo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, niños? Muy bien explicado. Bueno, ¿ya tienen el otro ahí listo? El de la... Doctor. Órale, pues. Buenos días, hoy vamos a hablar de la glándula mamaria en un breve video acerca de su histoarquitectura. Lo primero que podemos decir es que es un órgano que caracteriza a los mamíferos. Está localizado por encima del plano muscular del pectoral mayor y por debajo de la piel, entre la segunda y la sexta costilla. También vale la pena aclarar que es un órgano que se origina en la quinta semana de gestación intrauterina en ambos sexos a partir de las crestas epidérmicas, que son engrosamientos del ectodermo. Luego muchas de esas crestas involucionan y solamente permanecen las dos glándulas habituales que tiene cada ser humano. En el sexo femenino, estas glándulas después del nacimiento se siguen desarrollando predominantemente por la estimulación hormonal, tanto de los estrógenos, progesterona, como varias otras hormonas que influyen en su desarrollo. En esta imagen podemos ver el plano muscular, por encima la glándula mamaria rodeada por tejido adiposo, los lóbulos que la componen. Una mama en estado de reposo se dice que tiene entre 5 a 20 lóbulos, los cuales están constituidos por numerosos lobulillos, conformados a su vez por acinos y conductos de diversos tamaños. Luego esos conductos se van uniendo entre sí y van dando lugar a ductos de mayor calibre, los cuales se denominan galactóforos, que desembocan a nivel del pezón en su desembocadura en los tubérculos de Montgomery. Acá podemos ver en este esquema también claramente dibujado el plano muscular, por encima el tejido mamario rodeado por una gran cantidad de tejido adiposo, el cual vendría a ser parte del tejido subcutáneo o hipodérmico. Acá podemos ver la desembocadura de los ductos de mayor calibre, los conductos galactóforos, que se empiezan a ramificar como si fuera un árbol, donde los troncos principales están hacia el pezón y las hojas o flores serían los acinos de cada lobulillo. Este otro esquema, a medida que vamos sacando las capas, bueno, acá podemos ver a nivel epidérmico la hiperpigmentación que presenta la areola y el pezón, donde desembocan los conductos galactóforos, que vendrían a ser estas estructuras dibujadas de rosado acá. Esta dilatación del conducto galactóforo se denomina seno galactóforo, la cual es originada por la unión de distintos conductos de menor calibre que provienen de los lobulillos. Cada una de estas estructuras, constituidas a su vez por acinos y estroma y conductos de pequeño calibre, se denominan lobulillos, rodeadas por un tejido conectivo, el que rodea el lobulillo se llama tejido conectivo intralobulillar, que es un tejido conectivo laxo y especializado. En cambio, el tejido que rodea a los lobulillos se denomina tejido conectivo extralobulillar, que es un tejido conectivo fibroso más denso, con más cantidad de fibras colágenas y también células adiposas, de tejido adiposo maduro. En este esquema podemos ver otra vez la piel con la hiperpigmentación de la areola y el pezón. Si sacamos la piel con la epidermis y dermis, por debajo vamos a tener la grasa subcutánea, y por debajo de ese plano ya empiezan a aparecer los lobulillos correspondientes a un lóbulo, ¿sí? O segmento mamario. Constituyendo los lóbulos van a estar los lobulillos con el tejido estromal especializado que lo rodea,
que se denomina el tejido conectivo intralobulillar. Y por fuera, separando los lobulillos, va a estar el tejido conectivo o estromal extralobulillar, conformado por el tejido colágeno y adiposo. Acá podemos ver a mayor aumento, digamos, sacando algunas estructuras, los acinos que conforman a los lobulillos, que según el estadio hormonal en el que esté la mama, va a ir variando en su proliferación de acinos y su relación entre el estroma y el tejido parenquimatoso o acinos propiamente dicho. Acá podemos ver otro esquema donde se ve gráficamente los troncos de mayor tamaño, serían los conductos galactóforos, que se van ramificando hacia los lobulillos, donde están los acinos, que vendrían a ser acinos o alvéolos, son estructuras donde se originan las secreciones mamarias, están constituidos por un epitelio de doble capa. La primera capa son las células epiteliales, dibujadas en este esquema, con su núcleo y su directa relación con la luz del acino, y por debajo de las mismas las células mioepiteliales, que tienen la capacidad contráctil y eyecta el contenido secretado por las células epiteliales. En este otro esquema podemos ver lo que se denomina la unidad ducto lobulillar terminal, que está constituida por el conducto terminal extralobulillar, que vendría a ser este segmento de aquí, junto con el lobulillo, que está constituido a su vez por el ducto terminal intralobulillar y los acinos de menor calibre. Obviamente este lobulillo está inmerso en un estroma especializado que, ya dijimos, se denomina el estroma intralobulillar. Lo mismo, esto sería una estructura lobulillar con sus ductos terminal intralobulillar, sus acinos, su estroma especializado, y este sería el ducto extralobulillar terminal, que se unen y forman un conducto de mayor calibre, puede ser segmentario, subsegmentario, y luego terminan en el conducto galactóforo. Esto intenta graficar cómo está constituido un lóbulo o segmento mamario. Esto es una técnica que se llama ductograma o galactograma. Se inyecta a nivel de un orificio, a nivel del pezón, de un orificio del ducto galactóforo. Se inyecta una sustancia de contraste, se hace una mamografía y se puede ver las ramificaciones que tienen esos ductos, es decir, que todos estos pequeños dúctulos corresponden al mismo lóbulo o segmento mamario. Esta es una imagen histológica de una glándula mamaria en estadio intrauterino, muy rica en estroma, con numerosas células inflamatorias también y fibroblastos activos, y constituidos por escasos ductos no muy ramificados y de poco calibre. Esta ya es una glándula mamaria más desarrollada, donde se pueden ver los lobulillos. Este sería un lobulillo, este sería otro lobulillo, constituido por estos acinos o alvéolos, donde se van a hacer las secreciones de la glándula, precisamente, y estos desembocan en dúctulos de pequeño tamaño, rodeados por un estroma fibroconectivo especializado, que es el estroma, como habíamos dicho, intralobulillar. Por fuera de los lobulillos y separando a los mismos está el estroma extralobulillar o interlobulillar, que está constituido por un tejido conectivo fibroso más denso, con menos células y mayor cantidad de células adiposas maduras. Acá podemos ver un ducto de mayor calibre, probablemente formado por la unión de dúctulos de menor calibre que vienen de otros lobulillos. Esta también es una imagen histológica de una mama bien desarrollada. Observen los lobulillos bien florecidos, con numerosos acinos y dúctulos, rodeados por el estroma especializado. Esto es lo mismo. Acá ya empieza el dúctulo terminal extralobulillar, que se va uniendo a otros dúctulos extralobulillares terminales y van formando ductos de mayor calibre.
Fíjense la diferencia que hay en el estroma intralobulillar, que es más laxo, a diferencia del interlobulillar, que es más denso y presenta células adiposas. Esto es un lobulillo a mayor aumento, donde podemos ver los acinos y pequeños dúctulos rodeados por el estroma especializado, también con células inflamatorias, por ejemplo la presencia de plasmocitos que van a dar origen a las inmunoglobulinas que secreta la leche materna, y rodeando el lobulillo el tejido más denso interlobulillar con células adiposas maduras. Esta es una imagen a menor aumento para que vean la disposición ramificada de los lobulillos. Este sería un lobulillo, otro lobulillo, con su estroma y sus pequeños dúctulos terminales intralobulillares, que luego se van uniendo a nivel extralobulillar para formar los ductos terminales de mayor calibre y finalmente los ductos galactóforos. Observen la gran cantidad de tejido adiposo que hay en el tejido especializado extralobulillar. Esta imagen muestra un lobulillo a mayor aumento con numerosos acinos, algunos ductos de pequeño calibre rodeados por el tejido interlobulillar con tejido adiposo maduro. Acá podemos ver lo mismo, lobulillos con el estroma especializado y el estroma interlobulillar más denso con más cantidad de fibras colágenas y ductos de mayor calibre en el espacio interlobulillar. Esta imagen muestra los acinos tapizados por la doble capa de células que hablábamos al principio. La capa más en contacto directo con la luz es la capa de células epiteliales, y la capa que está por debajo de la misma es la capa de células mioepiteliales con la capacidad contráctil asentadas directamente sobre la membrana basal, que es esta membrana hialina que podemos apreciar aquí y aquí. Esta sería la luz de los acinos. Acá está marcando las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales tienen gran relevancia diagnóstica también, ya que la presencia de ellas sirve para diferenciar en un diagnóstico entre una posible patología mamaria maligna, como puede ser un carcinoma, de un proceso benigno. Es decir, la presencia de ellas habla de un proceso benigno. Y se pueden hacer técnicas de inmunohistoquímica, que son las que estamos mostrando en esta imagen, donde hay proteínas específicas de las células mioepiteliales, en este caso la P63, que marca de una manera negruzca a las células que contienen esa proteína. En cambio, las células epiteliales son negativas para dicha proteína. Y acá es lo mismo con otro color. Esto es una mama en estadio de embarazo, para que observen ustedes la gran variación que tiene según las hormonas y el estadio del ciclo, etc. En este caso, en el embarazo podemos ver que los lobulillos están muy proliferados, mucho más ramificados, sus acinos con las luces más prominentes o visibles, con secreciones en su luz, con menor cantidad de estroma interlobulillar, debido a que el lobulillo se expande y reemplaza en parte el estroma interlobulillar, y ductos de mayor calibre con gran cantidad de secreción en su luz. Y esto es la imagen a mayor aumento de los acinos, más tortuosos, ramificados, con secreciones en su luz, pero que mantienen obviamente la doble capa de células epitelial y mioepitelial. Y esto es un esquema que intenta mostrar los cambios de la mama en reposo, por ejemplo, con gran cantidad de estroma interlobulillar y escasos lobulillos no muy desarrollados. La mama en la lactancia tiene muy expandidos sus lobulillos con luces grandes y escaso estroma interlobulillar. En cambio, la mama en el embarazo sería un estadio intermedio entre ambos dos, con desarrollo creciente de los acinos. Esto es un corte tangencial a nivel de los conductos galactóforos, donde se ve su luz tortuosa y rodeados por gran cantidad de haces de fibras musculares lisas que se disponen de manera circunferencial a nivel del pezón. Acá podemos ver lo mismo, la desembocadura de los conductos galactóforos a nivel del pezón, asociados a desembocaduras de glándulas sebáceas y haces musculares lisos.
Lo mismo los tubérculos de Montgomery con glándulas sebáceas y túbulos terminales galactóforos en su desembocadura de la piel. Esto es una mama en estadio de gestación, perdón, de lactancia, donde podemos ver luces de mayor tamaño y unas células epiteliales muy desarrolladas para la secreción. Lo mismo, bueno, muchísimas gracias. Seguiremos viéndonos por este medio. Se ve que es patólogo el que está hablando, ¿verdad? ¿O no? Sí. Describe las cosas muy detalladas. Sí, pues digo que sí. Así es. Bueno, entonces, con ustedes hemos terminado. Continuando con el Hemos estudio terminado. de los elementos de las... Espérenme, eso nada me toca a mí. Eso es para ustedes. Avísenle a Carla para que ella les diga cuando tienen su clase con ella, de ojo y oído. Mientras yo preparo el examen para que se los ponga el próximo viernes, según ya me dijeron. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, está bien. Doctor, Nos vemos. Buen provecho. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.